Hola, muy buenas tardes. Somos estudiantes de Psicología Semipresencial, sección 386. El grupo está conformado por Jocelyn Guerrero, Tania Zapata, Ghislaine Reyes y Natalie Lorca, quien les habla. Vamos a empezar con una pequeña introducción respecto de quién es Carl Rogers, para posteriormente pasar a revisar su teoría y la contribución que esto tuvo al estudio de la personalidad y del comportamiento humano. Muchas gracias. Carl Rogers nació el 8 de enero de 1906, siendo el cuarto de seis hermanos en una familia marcadamente cristiana y conservadora. Su infancia se vio restringida por las creencias de sus padres, quienes decidieron, para evitar las tentaciones de la vida en la ciudad, trasladarse a vivir a una granja cuando Carl tenía 12 años. Es en ese lugar que comienza a mostrar sus diversos intereses, siendo un alumno destacado, quien aprendió a leer antes de lo esperado y desde entonces se volvió un ávido lector. Esto le permitió convertirse en un experto en agricultura cerca de los 14 años. Rogers ingresa a la Universidad de Wisconsin a estudiar agronomía en 1919. En 1922 viaja a China a participar de un encuentro mundial de estudiantes cristianos, y es en esa experiencia que empieza a evaluar la estructura rígida religiosa bajo la cual fue criado. En 1924 se casa y se traslada a vivir a Nueva York. En 1926 se traslada nuevamente, pero esta vez al Teachers College de la Universidad de Columbia, donde tiene sus primeros contactos con la psicología. Uno de los aspectos que más le influyeron fueron los métodos no directivos de enseñanza que proponían los filósofos y los educadores progresistas de ese lugar. En 1928 recibe el título de doctor PhD en psicología clínica en la Universidad de Columbia. En su primer trabajo en un centro de orientación infantil, comienza a trabajar con niños en situación de vulnerabilidad que han cometido delitos. Durante la década de 1940 fue cuando Rogers comenzó a desarrollar su enfoque centrado en el cliente, que más tarde se convertiría en la terapia centrada en el cliente. Trabajó como profesor de psicología en la Universidad Estatal de Ohio, donde se dedicó a desarrollar un método sistemático de tratamiento. Para esto, sus estudiantes universitarios le sirvieron como sujetos de estudio. Esta terapia se destacó por su énfasis en la autoexploración, el crecimiento personal y la empatía del terapeuta hacia el cliente. En 1942 publicó su segundo libro, que es un resumen sobre sus propuestas de la terapia no directiva y que lleva por nombre Counseling and Psychotherapy. La década de 1960 fue una época marcadamente cambiante en términos de cambios sociales y culturales. Todos estos movimientos, como los de los derechos civiles y el movimiento hippie, promovían la autoexpresión y la autenticidad del ser humano. Carl fue testigo de estos movimientos de contracultura y de una mayor preocupación por la autorrealización personal. Estos cambios influyeron en su enfoque terapéutico y en su énfasis en la aceptación incondicional y la autenticidad. Estas ideas encajaban bien con el espíritu de la época, que abogaba por la libertad personal y por la rebelión contra las estructuras rígidas. Carl pasó sus últimos años enseñando y escribiendo. Murió el 4 de febrero de 1987 en California. Su contribución a la psicología y a la terapia han dejado una marca perdurable en el campo de la psicología. Él es ampliamente conocido como uno de los fundadores de la psicología humanista, movimiento que se desarrolló como una reacción contra las teorías
psicoanalíticas y conductistas que predominaban en la psicología del siglo XX. Estos enfoques se centraban en aspectos más patológicos, más controladores de la mente humana. La psicología humanista, por otro lado, se centró en aspectos positivos del potencial humano y abogó por un enfoque más holístico en la psicología. Entre sus logros más importantes, Carl se considera como un pionero en la investigación científica en psicoterapia y, según APA, fue considerado uno de los 6 psicólogos más importantes del siglo XX, así como uno de los psicoterapeutas más influyentes de la historia. Su legado perdura en la práctica de la terapia y destaca su influencia duradera con la terapia centrada en el cliente, que es un enfoque de los más influyentes en la psicología clínica actualmente, habiendo sido adoptada dentro de la práctica terapéutica por muchos y muchas psicólogas hasta el día de hoy. Buenas tardes. Me corresponde hablar de la teoría de la personalidad centrada en el cliente de Carl Rogers. Para ello, primero definir que esta está basada también en el libro que nos sugieren en las lecturas obligatorias, del cual nos vamos a referir más adelante. Una de las aportaciones más importantes de Carl Rogers al mundo de la psicología fue su teoría de la personalidad. Rogers creía que la personalidad de cada persona se desarrolla según el modo en el que éste consigue acercarse o alejarse de sus objetivos vitales. Según Carl Rogers, los factores biológicos o ambientales no son determinantes en el comportamiento del ser humano. Es por ello que afirma que las personas se mueven siempre en relación a la percepción que tienen de la realidad y a las expectativas y experiencias que surgen de ese vínculo. El comportamiento de todo individuo se adscribe a la realidad tal como éste las percibe. Es por ello que Rogers afirma que vivimos en un mapa perceptual que nunca es la realidad misma, ¿no? El libro El proceso de convertirse en persona, del cual hablábamos al comienzo, de Carl Rogers, se basa en la teoría psicológica conocida como la terapia centrada en el cliente o terapia rogeriana. Aquí hay una breve explicación de la teoría. Como podemos ver, en la PPT dice que la primera es la congruencia. Se refiere a la consistencia entre el yo real, es decir, cómo nos percibimos a nosotros mismos. El yo ideal, por otra parte, es como nos gustaría ser, y el yo percibido por los demás respecto de mí mismo. Cuanto más congruentes seamos, más cerca estaremos de alcanzar nuestra autorrealización, refiere Carl Rogers. Respecto de la empatía, Rogers enfatizaba la importancia de la empatía por parte del terapeuta, es decir, la capacidad de entender y sentir lo que el cliente está experimentando. Y este punto es sumamente importante porque habla mucho de la importancia del vínculo terapéutico. Y tiene que ver precisamente más allá de lo que hemos siempre normalizado, es ponernos en los zapatos del otro, es más bien sentir como siente el otro, ¿no? Respecto de la consideración positiva e incondicional, se refiere a la terapia central en el cliente, que implica que el terapeuta acepte al cliente incondicionalmente, sin ser juzgado, ni imponer tampoco las propias creencias que pueda tener o valóricas, ¿no es cierto?, que pueda tener el terapeuta. Sobre el autoconcepto, Rogers creía que un autoconcepto positivo y saludable va a ser esencial para el crecimiento personal. La terapia se enfoca en ayudar al cliente a desarrollar un autoconcepto más positivo. Es por ello también que en alguna parte, ¿no es cierto?, de sus escritos habla respecto de cómo digamos, la infancia del sujeto es sumamente importante, porque ha sido una infancia dañada. Vamos a tener en ese sujeto un autoconcepto no positivo ni tampoco saludable, ¿no? En resumen, la teoría de Carl Rogers se centra en el crecimiento personal a través de la autenticidad, la empatía y la aceptación.
Esta teoría en realidad ha tenido un alto impacto significativo en la psicología y la terapia y se ha utilizado en diversos campos terapéuticos. Es por ello que la teoría que propuso Carl Rogers es un gran ejemplo de optimismo llevado a la psicología. Su intención era transmitir que todos somos capaces de convertirnos en el tipo de personas que queremos ser. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jocelyn Guerrero y yo le voy a hablar de la contribución de la teoría de la personalidad de Carl Rogers al estudio de la personalidad y el comportamiento humano. El legado de Carl Rogers sigue muy vigente en la actualidad. Su teoría de terapia centrada en el cliente y de la personalidad se siguen replicando en psicoterapia, independiente del enfoque que tenga el profesional, ya que hoy en día el uso de la empatía y la atención hacia el cliente son fundamentales para crear un ambiente grato y de confianza, en que el paciente pueda abrir sus sentimientos y expresarse libremente. Las contribuciones que su teoría ha hecho al estudio de la personalidad y el desarrollo del comportamiento humano no solo han sido de gran aporte para la psicología, sino que también se aplica en muchas áreas importantes, como por ejemplo el área educativa, el área gubernamental y el área laboral, donde cada vez se respeta más a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Debido a que el enfoque rogeriano cada vez está más presente en la vida en general. Algunas de las contribuciones son, en primer lugar, la búsqueda del self o el yo interno. Este es el examen de la propia experiencia en donde vamos descubriendo que la mayoría de las veces las personas se esconden tras una fachada solo para agradar a los demás o sentirse valorados. De a poco se inicia una búsqueda del propio ser, de la persona que realmente soy, sin temer a lo que sentimos y logrando una aceptación de ese yo mientras se busca lograr la plenitud. En segundo lugar, tenemos la apertura a la experiencia. Esta nos permite mostrarnos tal y como somos sin el miedo al que van a pensar los demás. Expresarnos de manera sincera, de acuerdo a una situación vivida en particular, permitirnos estar cansados y entender que eso no está mal, mostrar los afectos sin pensar que eso puede hacernos mostrar algún tipo de debilidad frente a los demás. Tener también la libertad de decir que no cuando algo no nos gusta, sin pensar que la gente va a opinar de nosotros, si se va a enojar, si se van a alejar. Ya en el fondo, tomar decisiones de manera autónoma. Por lo tanto, es vivir la experiencia tal y como se nos presenta sin pensar en la opinión de los demás. En tercer lugar, tenemos confiar en nuestro organismo. Este viene de la mano de la apertura a la experiencia, ya que se comienza a tener más reconocimiento de nuestros sentimientos e impulsos. Y debido a eso es que se nos facilita un poco el encontrar las respuestas en nuestro propio interior. Por ejemplo, darme cuenta hasta dónde puedo llegar y cuándo debo parar. Si realmente una persona le hace bien a mi vida o debo alejarme. Si vale la pena quedarme despierto hasta tarde viendo televisión o si quiero comer o no una comida en particular. Todo esto en el fondo se aprende a reconocer y aceptar lo que es mejor para nosotros. Se deja también de mirar la salud mental como algo patológico. Por lo tanto, se entiende que la salud mental es parte de la experiencia de vida de las personas. Por lo tanto, se trata con personas sanas. Y a estas personas se las guía para que en su propio interior puedan encontrar las respuestas a sus problemas. Como resumen y consideración final, lo que nos deja Carl Rogers es la visión de un ser humano positivo, funcional y libre de pensar y sentir como a él le parezca. Y poniendo en todo esto el núcleo de la personalidad de toda persona en el concepto de sí mismo.
Buenas tardes, soy Tania Zapata y les voy a comentar la conclusión de nuestro trabajo. Bueno, en conclusión, la vida y obra de Carl Rogers ha tenido un impacto significativo en el campo de la psicología y terapia. Su enfoque centrado en el cliente, basado en la autoaceptación, la empatía y la autenticidad, ha influido profundamente en la forma en que se practica la terapia en la actualidad. A través de sus ideas revolucionarias, Roger ha cambiado la forma en que se percibe la salud mental, alejándola de la perspectiva patológica y centrándola en el crecimiento personal de la autorrealización. Además, las contribuciones de Roger han cambiado el ámbito terapéutico y se han aplicado en diversas áreas, incluyendo la educación, el gobierno y el mundo laboral. Su énfasis en la aceptación incondicional y la autenticidad han fomentado un ambiente de respeto hacia las personas, tal como son, contribuyendo a la creación de entornos más positivos y comprensivos en la sociedad. El legado de Carl Rogers persiste en la forma en que los profesionales de la psicología y otras disciplinas abordan el trabajo con individuos. Su enfoque humanista sigue siendo relevante en nuestro mundo. Valora la autenticidad, el respeto y la comprensión hacia los demás. Gracias a Rogers, la psicología ha evolucionado hacia un enfoque más positivo y centrado en el ser humano, reconociendo y celebrando la diversidad y la singularidad de cada individuo. Bueno, acá le voy a mostrar también la bibliografía con la que trabajamos. Y espero que les haya gustado nuestra presentación. Muchas gracias.